Bogotá, Colombia y el mundo. Al Día Noticias, un periodismo de análisis en profundidad, independiente. Al Día Noticias, con los protagonistas de los hechos. Dirige John Didier Rodríguez Marín. En Colombia a las 12 del día, 1 minuto. Muy buenas tardes para todos los oyentes de Al Día Noticias. Les saludamos desde emisora.5 en los 1490 del AM. También les saludamos a través de nuestras plataformas digitales de Al Día Noticias, nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Los hechos más importantes de Bogotá, Colombia y del mundo para hoy jueves 20 de febrero del año 2025. Atención que Augusto Rodríguez, exguerrillero del M-19, compañero del presidente Gustavo Petro y actual director de la Unidad Nacional de Protección, dijo que teme por su vida tras las revelaciones hechas sobre Papá Pitufo. Recordemos que uno de los hechos más importantes del Consejo de Ministros que se transmitió fue la declaración que hizo Augusto Rodríguez sobre Armando Benedetti y su vinculación con Papá Pitufo en los aportes que habría hecho a la campaña de 500 millones de pesos. Pues parece que todas estas declaraciones, revelaciones que ha venido haciendo el director nacional de protección, pues le ha merecido una serie de amenazas en las últimas horas. Recordemos también que a raíz de esa declaración, pues se ha generado este nuevo escándalo en el país, donde aparecen altos funcionarios del Estado, congresistas y también policía, aduanera, funcionarios de la DIAN comprometidos con el contrabando en Colombia. Augusto Rodríguez habló sobre una única reunión de Gustavo Petro en la que estuvo Papá Pitufo y también contó las razones por las cuales se utilizó el avión del zar del contrabando. Augusto Rodríguez, director de la UNP, es uno de los funcionarios del gobierno que ha venido denunciando cómo la red de Diego Marín, conocido con el alias de Papá Pitufo, habría extendido sus tentáculos en la DIAN y la Policía Fiscal y Aduanera al punto de intentar introducir dineros, productos del contrabando, a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Ahora se manifestó que teme por su vida tras las denuncias que ha realizado. Esa es una de las noticias más importantes, que ya se denuncia amenazas contra Augusto Rodríguez, quien ha puesto sobre la mesa esta olla podrida que significa el contrabando en Colombia y que pone al descubierto que todos los funcionarios, hasta jueces y fiscales, tienen precio en el gobierno. La Corte Suprema, y más sobre este caso de la DIAN y la corrupción, la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y citó a declarar al ministro de Comercio Exterior, exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, quien reveló el listado de los congresistas y altos funcionarios que venían pidiendo puestos y presionando para que se hicieran los nombramientos cuando él se desempeñaba como director de la DIAN. El alto tribunal llamó a rendir testimonio al ministro de Comercio. La próxima semana será interrogado sobre la lista que reveló, en la cual han sido mencionados distintos aforados como el expresidente del Senado, Roy Barreras. Cumbre de gobernadores con la asistencia demorada, pero llegó, del presidente de la República, Gustavo Petro. 3 horas demoró en llegar, le estuvieron esperando los gobernadores y pues los gobernadores, ya bastante molestos, aprovecharon y le cantaron la tabla al presidente. Duro cruce de cuestionamientos al gobierno. Hubo un fuerte cruce de los gobernadores con el presidente Petro. No queremos teorías, necesitamos respuestas concretas a nuestras necesidades, le dijeron los gobernadores al presidente. La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, fue una de las que interrumpió la cumbre de gobernadores y arremetió contra el presidente Gustavo Petro. Ya el presidente había dado su discurso, se estaba despidiendo y se iba a ir
cuando le dijo la gobernadora, un momentico, presidente, no se puede ir porque no hemos expresado todas nuestras preocupaciones sobre lo que está pasando en las regiones. Presidente, ¿y para cuándo los giros? Fue la pregunta que hizo la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. Así que cuando dice la gobernación del Tolima en su cuenta de X, cuando el presidente Gustavo Petro ya se retiraba tras hablar 75 minutos en la cumbre de gobernadores, una voz lo detuvo, la gobernadora del Tolima, Adriana Matiz. Por eso, de inmediato, pues vamos a ir con esta declaración que ha sido una de las que más se ha destacado en las últimas horas y lo ha hecho la gobernadora del departamento del Tolima. Los recursos que están en el ministerio. Yo que le voy a responder a los arroceros de mi departamento, a los pequeños y a los medianos. Cuando me vengo aquí a una cumbre de gobernadores a Villa de Leyva, que le agradezco al presidente Amaya por las atenciones, pero ellos allá están vendiendo la carga de arroz en 185.000 pesos, presidente. Los costos de producción son de 205.000 pesos. Y tenemos el mismo problema en el Meta, la gobernadora Rafaela, el doctor Rodrigo Villalba en el departamento del Huila. Necesitamos una solución, el Casanare también, presidente. Y eso tenemos que tener una respuesta clara y precisa ahorita. Y también usted habla de la niñez. ¿Para cuándo los giros del PAE del año 2024? Nos dicen que posiblemente el lunes, ojalá sea una realidad el lunes. ¿Y los giros del 2025 para cuándo? Presidente, la matriz de cofinanciación, todo esto lo habló Nubia Carolina, la matriz de cofinanciación de régimen subsidiado. Más de 2 billones de pesos nos está pidiendo el ministro de Salud que nosotros los departamentos giremos y no tenemos esos recursos. En mi departamento son 15.000 millones de pesos, no los tengo, presidente. No los tengo, tendría que dejar votados a mis campesinos. Y por último, presidente, también recordarle un tema muy importante que dijo Nubia Carolina, la viabilización de los proyectos. Presidente, llevo 6 meses en el Ministerio de Transporte con un proyecto importantísimo que es la vía Falan-Palo Cabildo y no hemos podido sacar adelante ese proyecto, 6 meses esperando un aval sectorial. Mis compañeros muchos llevan 9 meses, 10 meses esperando un aval sectorial. Discúlpeme por ser también tan bueno, interrumpir esta sesión, pero necesito unas respuestas claras, precisas y concisas en torno a esos temas, y yo creo que todos los gobernadores también las están esperando. Discúlpeme, presidente Amaya, por haber interrumpido. Ahí estaba entonces la gobernadora del departamento del Tolima, Adriana Matiz, quien interrumpió la retirada del presidente de la República, Gustavo Petro, lo hizo regresar, así que hubo duros reclamos de los gobernadores del país al presidente Gustavo Petro a raíz de la situación también de orden público que se ha venido presentando en diferentes regiones de Colombia. Vamos de inmediato entonces a compartir esta información de la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba. Ella también le dijo, presidente, yo nunca jamás había visto a mi departamento en las condiciones en que está este departamento. Jamás había visto las vías de su territorio selladas con banderas y cilindros bomba. La paz total haciendo sus efectos en esta región del país, dijo la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en su declaración al jefe de Estado. Puesto que sí, pero la generosidad de mis compañeros, yo sé que no me va a juzgar y yo no me pudiera perdonar pararme aquí y haber venido hasta el centro del país sin hablar un tema que le corresponde al gobierno de Norte de Santander en torno a la seguridad general del país, pero que tiene que ver con la crisis humanitaria del departamento del Chocó. Yo he alzado la voz en los últimos días en nombre del departamento del Chocó y en nombre de las comunidades del departamento del Chocó, porque se trata de una verdadera crisis humanitaria y de derecho internacional humanitario. Porque yo jamás había visto las vías de mi territorio, las carreteras de mi territorio hoy selladas con banderas y con pipetas.
con cilindros bomba. Porque yo nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo hoy. Y porque he insistido en que es injusto que estos dos grupos se disputan el territorio a expensas de la ciudadanía, a expensas del dolor y el sufrimiento del territorio. Y yo no traje solamente la queja, el gobierno lo dirá en profundidad. He hablado específicamente por el desminado y he hablado específicamente por una alternativa de acción conjunta. La crisis humanitaria que vive el departamento del Chocó y por la que yo debo hablar ya que las comunidades no pueden, se resuelve con una planificación conjunta de trabajo articulado del Estado en los 3 niveles. El departamento del Chocó, y yo sé que los gobernadores todos, porque lo han dicho, han propuesto estrategias, han planteado las estrategias subregionales y locales. Y estamos dispuestos con todo lo que tengamos, con todo el corazón, porque nos duele mucho. El ciudadano a nosotros nos pide seguridad, a nosotros nos pide respuestas, a nosotros nos dice que cómo es posible que lleven 2 años así. Hagamos una estrategia planificada, estructurada, excepcional. Ahí estaba entonces la gobernadora del departamento del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, de manera que en un ring de cuestionamiento se convirtió el primer día de cumbre de gobernadores que se celebra en Villa de Leyva, pues los mandatarios aprovecharon el espacio con el presidente Gustavo Petro para manifestarle su preocupación por la situación de las regiones y reclamarle por la falta de gestión y de cumplimiento de sus promesas de campaña. Y como lo decía la gobernadora del departamento del Tolima, pues están esperando giros todavía del 2024. Y lo hablaba también la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, la situación del Catatumbo. Y en las últimas horas fue realmente dramática la situación que se registró en Cúcuta por varias explosiones. Parece que lo del Catatumbo se trasladó a Cúcuta, dice el gobernador de Norte de Santander, por la violencia. El mandatario regional William Villamizar reveló las 2 hipótesis sobre los más recientes hechos violentos de los que fue víctima la policía en Norte de Santander. Alertó sobre el deterioro de la seguridad en el departamento, especialmente en el área metropolitana de Cúcuta. El mandatario departamental expresó su preocupación por los recientes hechos violentos y la falta de respuestas concretas por parte del gobierno nacional. Estalló otro artefacto en un CAI de Cúcuta. Ya van 5 las explosiones que se han registrado en las últimas horas. Un policía resultó herido en el último atentado. Esta ola terrorista en Norte de Santander y también en el departamento del Cauca, porque en la ciudad de Popayán también hubo explosión, por lo que el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, hizo una publicación en su cuenta de X que vamos a compartir en este momento. Dice el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, que la situación es bastante delicada, por eso vamos a dar cuenta de esta publicación que dice textualmente lo siguiente: noche de terror en Cúcuta y en Villa del Rosario, Norte de Santander, por cuenta de un atentado terrorista contra el peaje. En Popayán también se reportaron atentados con drones y el Chocó está en paro armado. El gobierno Petro es un absoluto fracaso y esa palabra fracaso la escribe el concejal de Bogotá en mayúsculas y este es el video que acompaña su publicación, seguramente video que ya muchos han visto en las redes sociales, en la televisión colombiana, de lo que fue la ola terrorista dinamitera en las últimas horas en Norte de Santander. No, muchachos, miren. Mira. En el calculador. No. Mi teniente me confirma, yo no le entendemos al compañero, se entrecorta la comunicación, ustedes entenderán. Tenemos alguna situación. Ahí estaba entonces algunas imágenes que ha compartido el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, en la publicación que ha hecho sobre esta situación que se está presentando en el país en materia de orden público. Está de luto la salsa, la música en Colombia. Murió uno de los grandes de la música. Murió Wilson Mayoma, recordado cantante de Fruco y sus textos e ícono de la salsa en Colombia. Wilson Mayoma falleció a sus 73 años.
fue conocido por ser el vocalista de la canción El Preso, legendario éxito del grupo musical al que perteneció. Así que esa es una de las noticias que queremos destacar en estos momentos. A sus 73 años falleció el cantante de salsa Wilson Mayoma, también conocido como Wilson Saoko. Murió en la ciudad de Cali. El famoso artista, quien perteneció al grupo musical Fruco y sus Tesos, habría sufrido una recaída en los últimos días, aunque se desconoce si esta derivó de un cáncer que padecía desde hace algún tiempo. Así que desde los micrófonos de Al Día Noticias, nuestro saludo de solidaridad y de pesar a su familia y a todo el mundo de la salsa en el país. En noticias judiciales fue emitida ya la orden de captura con fines de extradición contra alias Araña, un jefe de las disidencias de las FARC, capturado después de asistir a una mesa de negociación con el gobierno. El Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía ya le notificó a Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, quien seguirá a disposición de la Policía Nacional y en espera del trámite de extradición por narcotráfico a los Estados Unidos. Hay remesón en las fuerzas militares de Colombia y de policía por el nombramiento del nuevo ministro de Defensa, un militar activo. Eso sí, se retira para poder ocupar el Ministerio de Defensa en reemplazo de Iván Velázquez. Se trata del general Pedro Sánchez, asumirá el Ministerio de Defensa como militar en retiro. Fuentes de la Casa de Nariño confirmaron que este 20 de febrero será el último día del general Pedro Sánchez como militar activo. Eso sí, se tienen que ir muchos generales con bastante experiencia al él asumir el Ministerio de Defensa y los más antiguos pues se sienten golpeados por esta decisión. Por eso militares en retiro rechazaron el nombramiento de Pedro Sánchez como ministro de Defensa. Consideran que es un golpe a la jerarquía que se maneja en las fuerzas militares de Colombia. Así que varios militares en retiro dieron a conocer sus perspectivas sobre el anuncio del presidente Petro de que el general Pedro Sánchez sería el nuevo ministro de Defensa. Las 12 del día, 18 minutos. Tenemos a esta hora una pausa y ya regresamos con más noticias, más información aquí en Al Día Noticias en los 1490 del AM. Ya regresamos con invitados. Enrique Gómez Martínez, presidente de Salvación Nacional, es el invitado de hoy a los micrófonos de Al Día Noticias. Jardín Infantil Amishi. Más que un jardín infantil, somos un centro de experiencias. Pensamos en tu hijo, pensamos en su desarrollo, respetamos sus procesos de aprendizaje, diseñamos actividades que potencian su fantasía e imaginación. Tenemos experiencias que despiertan su curiosidad. Vivimos experiencias para aprender, para divertirse y para descubrir que ser un niño es ser feliz. Jardín Infantil Amishi, ubicado en Nicolás de Federman. Teléfono fijo 601-530-3382. WhatsApp 311-510-8722. Y en redes sociales, Instagram y Facebook, @Jardín Infantil Amishi. Porque ser niño es ser feliz. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. El compromiso es tuyo y mío, proteger el medio ambiente para ti y para tus hijos. Esta tierra es nuestra, hay que cuidarla, con sus animales, aguas y montañas. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 20 minutos. Se ha pronunciado Naturgas a raíz de un allanamiento del que fue objeto Naturgas en las últimas horas. Advertí que la crisis del gas es inminente y decomisaron la información, dijo la presidenta de Naturgas. Recordemos que a ella la tuvimos en estos micrófonos advirtiendo sobre el riesgo que se tenía en el incremento del costo del gas para los colombianos
tras la necesidad de tener que importar porque el gobierno había decidido que las reservas del gas no las iba a autorizar sacar, que prefería importarlo de Venezuela preferentemente. Otra cosa es que de Venezuela no se puede traer porque no se ha habilitado todavía el gasoducto. La presidenta de Naturgas habló después de la visita que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio a las empresas de gas por la crisis en el sector energético. Luz Estela Murgas, presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, dio detalles de las visitas administrativas que adelantó la Superintendencia de Industria y Comercio a varias empresas del sector energético, entre ellas Naturgas. Estas inspecciones se desarrollaron en medio de la crisis que enfrenta el sector y por el anuncio del alza de las tarifas por parte del Grupo Banti, junto con otras comercializadoras debido a la importación de gas natural licuado y el encarecimiento de la molécula de gas natural. Recordemos que el gobierno dijo que no había necesidad de importar gas, que en Colombia había gas y que no entendía por qué el reajuste del 36% en las tarifas. Aunque Naturgas y otros gremios han reiterado que el gas disponible ya no es suficiente para cubrir la demanda local del 2025, el gobierno nacional se ha empeñado en desestimar la alerta por escasez de gas natural y pidió investigar el reajuste en las tarifas del servicio. No anda muy bien en este momento la posible relación del presidente de la República, Gustavo Petro, con las altas cortes. La Corte Constitucional rechazó una invitación del presidente Petro a un encuentro de altas cortes. A través de una carta, el presidente de la Corte Constitucional aseguró que ahora están analizando y debatiendo varias normas emitidas por el gobierno, como la conmoción interior, por lo cuanto consideran que no es pertinente acudir a esta reunión que está proponiendo el jefe de Estado. Bogotá se ha vuelto epicentro de muchas marchas en el país. Una de ellas son firmantes de paz y ciudadanos de a pie que le exigen al gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento y la implementación de los acuerdos de paz. En una histórica jornada celebrada en Nariño, Putumayo y Caquetá, miles de ciudadanos se unieron a los firmantes de los acuerdos de paz del 2016 portando banderas blancas. Así que este ha sido uno de los hechos importantes de las últimas horas. Vamos de inmediato con estas imágenes y estas informaciones sobre lo que han sido estas movilizaciones. Firmantes y ciudadanos de a pie le exigen al gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento de los acuerdos de paz. Estas personas estaban incluso exigiendo la liberación del jefe disidente guerrillero, alias Araña, el mismo que está en capilla a ser extraditado a los Estados Unidos. Entonces, aquí algunas de las... Sea diferente. Vamos a ver aquí. Sea diferente. Yo sé que este mensaje va a llegar ante todos los medios. Ojalá lo vea nuestro presidente, que mire el dolor de nosotros como negros y de comunidades. Todos estamos aguantando solo el día de hoy por una sola esperanza, que es la paz. Muchísimas gracias. ¡Que viva la paz! ¡Que viva la vida! Ahí vemos entonces la movilización que hacemos, a la que hacemos referencia. Firmantes y ciudadanos de a pie le exigen al gobierno de Gustavo Petro el cumplimiento de los acuerdos de paz. En una histórica jornada celebrada en Nariño, en los departamentos de Nariño, Putumayo y Caquetá, miles de ciudadanos se unieron a los firmantes de los acuerdos de paz del 2016 portando banderas blancas. Ahí llevaban pancartas exigiendo la liberación de alias Araña, este jefe guerrillero.
Claro, porque con la captura de alias Araña se suspenden los diálogos, se pierde la confianza y se ve truncado la posibilidad de avanzar en el proceso de paz. Vemos que la movilización es multitudinaria allí en este departamento donde se realizó esta movilización, Nariño, Putumayo y Caquetá. Muy bien. Esa es una de las noticias que destacamos desde el máster de Al Día Noticias aquí en los 1490 del AM. Hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más noticias, más información. ¿Tu hijo deje de estar pegado a la pantalla y se sumerge en una experiencia deportiva enriquecedora? A todos los que buscan una actividad saludable educativa para sus pequeños, en Sion marcamos la diferencia con una propuesta de valor única, integrando diversión, disciplina y formación integral para niños de 4 a 17 años. Sean todos bienvenidos a Club Deportivo Sion. Soy Diego Ramírez y te presento nuestro equipo de trabajo. Inscríbete ahora y descubre cómo el fútbol puede ser más que un juego. Tenemos nuestras sedes en Fontibón, Rafael Núñez y en el parque frente al Colegio Nicolás de Federman. Comunícate al 318-519-2946. Recuerda, 318-519-2946. Sion, tu mejor elección. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. El compromiso es tuyo y mío, proteger el medio ambiente para ti y para tus hijos. Esta tierra es nuestra, hay que cuidarla, con sus animales, aguas y montañas. Por el futuro, vamos todos a cuidar entre todos, a cuidar el medio ambiente. Cundinamarca está contigo y para toda la gente. Ya tenemos en Colombia las 12 del día, 28 minutos. Estamos en Al Día Noticias. El ICETEX dio una ingrata sorpresa a los profesionales que estudiaron con sus créditos. Hay denuncias de reajuste hasta el 16%, cuando el IPC estuvo sobre el 5, entre el 5 y el 6% estuvo el IPC. De hecho, fue noticia que se incrementara el salario mínimo en 9%, muy por encima del salario mínimo, pero hay reajustes en tasas de interés en el ICETEX del 16%. Hay gente que no sabe qué hacer con estos créditos del ICETEX. El ICETEX dio esta sorpresa a profesionales que estudiaron con sus créditos por dificultades fiscales actuales. El ICETEX anunció una medida que afectará a muchos usuarios en periodo de pago de sus créditos. Informó a sus beneficiarios sobre una medida que afectará a quienes se encuentran en periodo de pago de sus créditos educativos. A partir de este 2025, el subsidio a la tasa de interés ya no estará disponible debido a la situación fiscal que enfrenta en el país. Un subsidio que estaba vigente cuando el estallido social. Y vimos que los de la primera línea fueron y quemaron y saquearon, destrozaron, destruyeron las sedes del ICETEX cuando había tasa de subsidio, había subsidio a la tasa de interés. Hoy en este gobierno la están quitando porque no hay recursos, pero no, afortunadamente no se han presentado vandalizaciones pues por esta medida que se está anunciando por parte del gobierno. Según la comunicación enviada por la entidad, durante el periodo de estudio, los beneficiarios recibieron apoyos otorgados por la Nación, entre ellos el subsidio de sostenimiento y el subsidio a la tasa de interés, con el objetivo de facilitar su acceso a la educación superior. No obstante, de las dificultades fiscales actuales, aquellos que estén en etapa de amortización del crédito ya no contarán con este beneficio. El ICETEX destacó que a pesar de esta decisión sigue ofreciendo tasas de interés más bajas en comparación con el mercado financiero, los cuales oscilan entre el 12.2 y el 17.2% efectivo anual. En contraste, la financiación de educación superior en otras entidades financieras puede alcanzar tasas del 24%. Lo cierto es que se pierde ese beneficio, esa ayuda que se venía recibiendo por parte de
el ICETEX para los estudiantes. En noticias de Bogotá, pues el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le salió al paso a una serie de trinos y publicaciones y críticas del gobierno de Gustavo Petro a través de su cuenta de X hacia lo que está pasando en Bogotá con el agua y lo que está pasando con el metro. Definitivamente al presidente no le gusta el metro de Bogotá. La respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán al presidente ha sido: trabajemos juntos, presidente. El alcalde Galán de esta manera le respondió al presidente Petro tras las críticas al metro de Bogotá. En respuesta a las múltiples críticas del presidente de Colombia, enfocadas principalmente en la construcción del metro de Bogotá, el mandatario de la República publicó un video desde sus redes sociales que vamos a compartir en este momento aquí en Al Día Noticias. Así que vamos con esta declaración que ha entregado el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, que dice: presidente, tal vez no ha tenido tiempo para ver el video completo, pero acá le reitero la invitación, vamos a que conozca por fin el metro de Bogotá. Y uno de los trinos que puso el presidente fue sobre una publicación también de Carlos Fernando Galán, que decía lo siguiente, del Carlos Fernando Galán: presidente, el metro que no le sirvió a Bogotá fue el que no existió por más de 80 años, el que se quedó en renders. La ciudad por fin va a tener metro, lo invito a que vaya a conocer la obra y a las más de 10,000 personas que trabajan todos los días para hacer este sueño realidad. Y aquí está esta publicación que hizo el alcalde mayor de Bogotá, a lo que también tuvo respuesta del presidente y también tuvo respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán. La primera comunicación de Galán para el presidente Petro. Presidente, un par de aclaraciones. Mientras llega el racionamiento del agua, y entonces hay que ir al baño con totuma y con balde. Se volvió esa la vida cotidiana de Bogotá. Empecemos por el agua. En octubre, usted afirmó que en marzo de 2025 de este año, Bogotá se iba a quedar sin agua. Pues el mes de enero, febrero, marzo, sobre todo marzo, el embalse de donde sale el agua potable de Bogotá va a llegar quizás a cero. Y que incluso sería necesario acudir al ejército para ayudar a evacuar la ciudad. Ese escenario catastrófico no se cumplió. Estamos a menos de 10 días de marzo y Bogotá no solo no se quedó sin agua, sino que hoy Chingaza está por encima del 40% de su nivel. Tiene más de 40 millones de metros cúbicos más de lo que tenía el año pasado para esta misma fecha. Estamos entrando al final de la temporada seca en los embalses y puedo decirle que aunque todavía existen dificultades, Bogotá va por buen camino gracias a las medidas técnicas que hemos tomado. Eso sí, estaríamos mejor si durante su administración como alcalde no hubieran decidido retirar el trámite para Chingaza 2 sin plantear alguna alternativa para la ciudad. Ahora, sus afirmaciones frente al Metro de Bogotá, que dice soportar en el estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, tampoco tienen sustento. Porque lo que anunciamos que iba a pasar, está pasando. El metro elevado no le sirve a Bogotá. Se equivoca, presidente. El metro que no le sirve a Bogotá es el que no existió por más de 80 años. Un metro que no pasó de renders. Este es el primer metro que la ciudad ve construyéndose. El primer metro que se está haciendo realidad. Y claro que le va a servir a Bogotá. No sirve para disminuir los tiempos de movilización. No es cierto, presidente. El propio estudio que usted cita en la tabla 3 de la página 30 del documento Estado del Arte en Metodología de Estudios de Beneficio-Costo establece que tanto el metro subterráneo como en el elevado, los tiempos de viaje se reducen. Es decir, que no solamente vamos a lograr que el tiempo de desplazamiento de la estación 1 en el Parque Gibraltar hasta la calle 72 con Caracas pase de 2 horas, como es hoy, a 27 minutos, sino que el tiempo de los desplazamientos generales en toda la ciudad va a disminuir. Y estamos agravando unas condiciones urbanísticas en toda la zona donde pasa un tren. Tampoco es cierto, presidente. Un estudio publicado por el Banco Mundial, la Universidad de los Andes y la empresa Metro probó que la línea 1 del Metro de Bogotá tuvo ya un efecto positivo en el valor del suelo desde 2016 a la fecha en un área de impacto de 800 metros alrededor de la línea.
También se equivoca usted, presidente, gravemente cuando asegura que Bogotá empezó a morir. Claro que la ciudad tiene muchos problemas que tenemos que solucionar, pero hay unos datos que muestran todo lo contrario. Bogotá hoy está jalonando a un país que enfrenta grandes dificultades, mientras que su gobierno sale a cazar peleas. Y no le voy a hablar de obras, porque ya entregamos la Caracas al sur, la ampliación de la Boyacá de la 170 a la 183, la obra del Canal Córdoba y más de 20 obras adicionales, mientras que además, por ejemplo, avanzamos en el cable de San Cristóbal, que ya va por cerca del 50%. Pero no, le voy a hablar de vivienda, de educación, de política social, de sus banderas, presidente. En vivienda, este año Bogotá va a entregar la misma cantidad de subsidios que el gobierno nacional en todo el país. En educación, primero, mientras que el programa de alimentación escolar PAE de todo el país está desfinanciado porque Minhacienda aún no ha girado recursos por falta de disponibilidad presupuestal, Bogotá no solamente está garantizando el programa para todos los estudiantes, sino que está aumentando el número de raciones calientes y está entregando nuevos comedores escolares. Esta semana inauguramos 8 nuevos comedores escolares en la ciudad. Segundo, mientras que el ICETEX dejó de ofertar 50 tipos de créditos a estudiantes nuevos en el país, lo que afectó a 8.000 jóvenes en Bogotá. En la ciudad ofertamos 8.000 becas completas para estudiantes en 2024 y en 2025 vamos a ofrecer 13.000 becas en educación universitaria, técnica y tecnológica. Y finalmente, un dato de política social. Mientras que desde febrero de 2025, el gobierno nacional dejó de atender 10.000 pobres extremos de Bogotá, que eran beneficiarios de sus programas, el gobierno distrital va a acoger estos hogares con una inversión aproximada de 50.000 millones de pesos anuales. Es decir, vamos a tapar el hueco que está abriendo la nación. Desde este año, el gobierno nacional dejó de cofinanciar alrededor de 11.000 cupos de atención de niños y niñas en primera infancia. Esta atención tiene un costo de 30.000 millones de pesos anuales. Desde Bogotá nos hemos puesto en la meta de crecer en 30.000 cupos adicionales en el presente cuatrenio para cubrir estos cupos y seguir fortaleciendo nuestra apuesta en la garantía de derechos de niños y niñas. Además, durante el 2024 aumentamos la cobertura de transferencias de personas mayores en un 97%, pasando de 38.000 a 75.000 beneficiarios. Y durante el 2025 vamos a incrementar el monto de la transferencia a personas mayores pasando de 130.000 a 150.000 pesos. Entonces, no, presidente, Bogotá no está muriendo. El sueño de la ciudad, tener un metro, es por fin una realidad. Y acá muchas otras cosas buenas sí están pasando. Y para terminar, presidente, le quiero hacer 2 invitaciones. Primero, no le demos más largas. Vamos a visitar las obras del metro, ya que usted conozca el proyecto, porque aunque habla mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. Lo invito a que vayamos a conocer la fábrica, por ejemplo, de pilotes, de dovelas, pero particularmente a conocer a los trabajadores. Más de 10.000 personas están trabajando todos los días en ese proyecto, que es el proyecto de infraestructura más importante que se está construyendo hoy en Colombia. Y segundo, presidente, trabajemos juntos, gobierno distrital y gobierno nacional. La gente está cansada de peleas y quiere ver avances, hechos, resultados. Trabajemos en entregárselos a Colombia y a Bogotá. Ahí está la respuesta contundente que entregó el alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, al presidente, a raíz de unas críticas que había formulado el jefe de Estado, y le responde el presidente lo siguiente: si los estudios muestran que una vez terminada la obra, en vez de disminuir los tiempos de viaje en la ciudad, estos van a aumentar, ¿cuál es su sentido? Seguimos votando los estudios a la caneca para ver si se hace el milagro después de derrochar miles de millones de dólares, a lo que le contesta el alcalde mayor de Bogotá en esta mañana. Presidente, tal vez no ha tenido tiempo para ver el video completo, pero acá le reitero la invitación, vamos a que conozca por fin el metro de Bogotá. Son 41 segundos que fue parte del video que ya vimos, donde le está invitando a que conozca la obra, que realmente habla mucho del metro, pero pues no conoce la obra. Por eso ahí está la invitación, este pedazo que está aquí, que vamos a escuchar de nuevo, es la invitación que le hace el alcalde al presidente para que conozca la obra. Y para terminar, presidente, le quiero hacer 2 invitaciones. Primero, no le demos más largas. Vamos a visitar las obras del metro, ya que usted conozca el proyecto, porque aunque habla mucho del proyecto, todavía no conoce las obras. Ahí está entonces
Carlos Fernando Galán invitando al presidente para que conozca las obras del metro. Esa es la situación que se ha presentado con estos dimes y diretes del alcalde con el presidente de la República por cuenta del metro. Pero aquí la verdad han interactuado, han intervenido otras personas han participado de esta situación que se está dando en torno al metro de Bogotá. Uno de ellos es el concejal de Bogotá, Emel Rojas. Emel Rojas también le ha mandado su puyazo al presidente Gustavo Petro, porque realmente uno se emociona, lo hemos dicho acá, estoy pendiente de Margaret Ojalvo, todavía no la tengo habilitada para interactuar con ella, pero dice Emel Rojas en su cuenta de X, sin el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, así avanza el metro de Bogotá por la NQS. Y publica este video que vamos a ver, que realmente es emocionante ver cómo está avanzando el metro. De verdad, no sería el primer metro del mundo que es elevado, y tampoco este que es elevado en su primera línea. Bogotá necesita por lo menos 4 líneas más de metro. Entonces, esta que sea elevada, y los otros, si quieren enterrarlo, pues que sean subterráneos, pero avancemos, porque es que 70 años discutiendo por el metro de Bogotá y nada. Bueno, ahí se ve el ruido de los buses y todo. Ahí están los pilotes, cómo se ve la obra en su infraestructura, en su esqueleto. Estas construcciones tienden a avanzar mucho. Mire, ahí ya se ven los otros que han logrado instalar por donde va a ir el piso de lo que va a ser el metro de Bogotá. Tenemos ya la posibilidad desde Al Día Noticias de visitar esta obra. Próximamente estaremos entregando un reporte muy completo de estas obras que las hemos venido igual reportando con cada una de las publicaciones que se hacen desde la empresa Metro, la información que nos ha hecho llegar la Alcaldía Mayor de Bogotá y la empresa Metro, que muestra que el metro ya está en un 50% en su desarrollo y que realmente genera emoción saber que tenemos a unos cuantos años, un par de años, en el 2028, estaríamos ya disfrutando y montando de este metro, que por supuesto tiene que agilizar los tiempos, porque el metro por arriba pues no tiene que cumplir semáforos a nadie, como si lo tiene que hacer Transmilenio. De manera que esta es la publicación que ha hecho el concejal de Bogotá, Emel Rojas, donde dice, sin el apoyo del gobierno de Gustavo Petro, así avanza el metro de Bogotá. Y este ha sido tema de polémica en las redes sociales, sobre todo en X, que ha habido un mundo de publicaciones. Pues a uno sí le gustaría ir con cada una de ellas, pero de verdad el tiempo no da. Y hoy, sobre las 11:41 am, la empresa Metro de Bogotá publicó un video que bien vale la pena compartir aquí en este informe especial que realizamos sobre esta confrontación con el presidente, que no le gusta el Metro de Bogotá. Dice la publicación de la empresa Metro sobre la obra: el viaducto del Metro de Bogotá sigue tomando forma sobre la avenida Caracas en el sector de Las Flores. Avanzamos en la cimentación de las columnas que muy pronto serán visibles para todos los que pasen por acá. Nos acercamos cada vez más a la movilidad que soñamos. Al presidente, por ejemplo, no le gusta que el metro vaya elevado, que porque uno sale a la ventana de su apartamento y lo único que ve pasar es un metro. Entonces vamos a quitarle la música a este video para evitar el tema de derechos de autor en nuestra transmisión por YouTube. Pero este es la pieza visual que se ha publicado en el día de hoy sobre el avance del metro. Es una obra gigantesca que le va a cambiar la cara a Bogotá, y una obra que se está esperando desde hace más de 70 años y que por fin se está ejecutando. 20 de febrero del 2025, dice allí en la pieza: avance viaducto, sector Las Flores. Este es un dron que nos muestra en imágenes rápidas de cómo se está trabajando. Increíble, es que son 10.000 personas las que trabajan cada día
para hacer que el metro sea una realidad. Fue absolutamente rápida esta pieza que nos ha compartido hoy la empresa Metro de Bogotá, y pues esa es una de las noticias más importantes que destacamos a esta hora aquí en Al Día Noticias. Una pausa y ya regresamos con más noticias, más información. Vive tu fe, 100%, Tierra Santa, Israel. Mar de Galilea, Río Jordán, Santo Sepulcro, Mar Muerto, Monte de los Olivos, Masada y mucho más. Comunícate 314-332-7711. 314-332-7711. Israel, una experiencia única e inolvidable. Al Día Noticias Internacional. La noticia internacional del momento con Margaret Halbo. Muy buenas tardes. John Didier, buenas tardes. Tenemos las 12:46, 47 minutos de este 20 de febrero, jueves 20 de febrero. Y arrancamos también, para mí también es internacional porque la música de Fruco y sus tesos es una música, y sobre todo la salsa que está de luto hoy, cubre a todo el planeta. Fíjense usted que en Japón, en China, les fascina. Pues tú ya diste el avance. Wilson Mayoma, conocido como Saoko, falleció esta madrugada. Lo encontraron ensangrentado en su habitación. Él vivía en Cali con su familia hace ya un tiempo. Tenía quebrantos de salud. Su hermano informa que lo encontraron ensangrentado, su hermano Henry, sin signos vitales. ¿Qué pasó? Él tenía, según el hermano, la explicación que nos da es que él tenía una bicicleta estática que usaba para hacer ejercicio y parece que una de las bandas se rompió haciéndolo caer y allí tener el incidente que lo llevó a esta situación de pérdida de su vida, lamentablemente. Esa para mí es la noticia más importante, además porque la música de Fruco es maravilloso. No sé, John Didier, si puedo pasar 3 segundos el preso. ¿Cuántos segundos? Sí, 5 segunditos puede ser, y si no, luego lo silenciamos, 5 segunditos. Es que esa es una canción sota, es de lo mejor de la salsa, pues. No, pero de sabes, los clásicos de la salsa. Vamos a ver si me sale porque creo que la borré. Yo sí me estuve. Aquí está. Bueno. ¡Oye! Bueno, eso. Listo. Mira, con eso yo hoy, en medio del pesar de su pérdida, ese es la canción más famosa de él porque él era el vocalista aquí con Fruco y sus tesos en esta del preso. He bailado, no puedo dejar de bailarla. Yo soy de pop, rock, soul, otro sonido, pero la salsa y este tema espectacular. Así que un abrazo a la familia y con todo el sentimiento de pesar, pero que cantamos su canción porque es hermosa. Bien, mientras tanto, Shakira invitó a 4.000 niños de su fundación Pies Descalzos de Cartagena y Barranquilla para que vayan hoy y mañana a su concierto. Una sorpresa maravillosa. Se espera que 100.000 personas estén en el Metropolitano entre las 2 fechas y se esperan sorpresas como Vives de pronto, como Maluma de pronto, hasta Karol G se dice. Mientras tanto, Wall Street cae. Ayer subía muchísimo, hoy está cayendo terrible y Donald Trump en Estados Unidos recibirá a Emmanuel Macron, presidente de Francia, y a Keir Starmer, el primer ministro británico, que van a ver qué es lo que pasa con la retoma de las relaciones de Estados Unidos con Rusia, la cercanía con Putin y tener al lado, dejar de lado como maltratado a Ucrania, que es país europeo. Esto es Al Día Noticias. Al Día Noticias, la entrevista. En Al Día Noticias nos acompaña Enrique Gómez Martínez. Es candidato presidencial en las pasadas elecciones
y también actualmente es el presidente de Salvación Nacional. John Didier, un gusto, un gran día y un saludo a todos sus seguidores y audiencia. Bueno, Salvación Nacional todavía existe, ¿no? Vivo, Salvación Nacional en las elecciones territoriales logró 130 credenciales. Estuvimos en 16 alcaldías, 5 de ellas directas de Salvación Nacional, con el orgullo de avalar al actual alcalde de Villavicencio y avalar igualmente al actual alcalde de Bucaramanga. Tenemos un gran diputado de oposición en Bolívar, Saída de Chine, que quedó de segundo en la carrera hacia la gobernación. Y bueno, esto nos da presencia en 88 municipios del país, con servidores públicos electos, y en ese mismo proceso presentamos más de 3.300 candidatos en 300 municipios del país. Salvación Nacional está viva y coleando y haciendo una oposición fuerte al mal gobierno de Gustavo Petro. Que recuperó la personalidad jurídica, ¿no? En 2021, en diciembre de 2021, en el marco de una sentencia de la Corte Constitucional que le entregó la personería al nuevo liberalismo, la Corte también consideró que Salvación Nacional, habida cuenta del asesinato de Álvaro Gómez, había sido igualmente víctima de actos terroristas del narcotráfico y por eso nos devolvieron la personería. El argumento es que el conflicto armado, el terrorismo, logró borrar a esos movimientos políticos. Pues indudablemente Álvaro Gómez fue el fundador de Salvación Nacional en 1990, la gente lo recuerda porque hizo su aspiración presidencial ese año con este movimiento, llegó a la constituyente con 11 constituyentes y estuvo en el Congreso de la República durante 16 años, pero el asesinato aún impune de Álvaro Gómez pues indudablemente afectó, diría yo, estructuralmente la sobrevivencia del partido y por eso la Corte nos hizo ese reconocimiento que hemos sabido aprovechar con la ilusión de cambiar un poco la forma en la que se viene haciendo la política en nuestro país. Entonces, ¿y debutaron ustedes con las elecciones de los entes territoriales, de las alcaldías y de las gobernaciones, consejos y asambleas? No, antes hicimos un pequeño ejercicio para Congreso, muy poco a las volandas, a las carreras en las elecciones de 2022. Yo fui candidato presidencial, como usted lo recuerda, allí nos conocimos en ese trajín. Y ya en forma, digamos, logrando, como le decía, 3.300 candidatos en 300 municipios, participamos en las territoriales de 2023. Y ahora estamos preparando nuestra lista a Senado, una lista que creemos va a lograr el umbral y va a tener pues un espacio abierto a muchos políticos que siguen creyendo que la política es para el bien común, para transformar un poco la forma de hacer política en todo el país y tenemos una meta. Vamos a tratar de lograr por lo menos unas 14 o 15 listas de Cámara viables en igual número de departamentos del país. Una pregunta técnica. Normalmente cuando un partido no alcanza representación en el Congreso pierde la personería. Correcto. ¿Por qué en las pasadas elecciones que no alcanzaron representación en el Congreso mantienen la personería? Como nuestro partido, a la manera del nuevo liberalismo y Oxígeno Verde, arrancaban de cero, la sentencia de la Corte entendió que devolver la personería sin una excepción a esa premisa de lograr el umbral, pues haría nugatorio, haría inútil el reconocimiento y se nos dio la posibilidad de seguir subsistiendo como partido político formalmente hasta el 2030 inclusive. Claro que nuestra meta, así sea muy difícil, es llegar en 2026 al Congreso de la República. Ah, bueno, entonces la gran oportunidad de poder seguir con Salvación Nacional está en este 2026, ¿no? Es un desafío por la dificultad de la coyuntura política, la degradación también de la cultura política en el país, pero creemos que en este escenario triste que vive el país hay muchas oportunidades de renovación y de transformación y creo que los ciudadanos ya están más comprometidos con la buena política y contamos con eso, con ese respaldo ciudadano en todo el país. Es Enrique Gómez Martínez, el presidente de Salvación Nacional. A propósito de esta situación que se está presentando ahora en el país, logramos hablar con el presidente de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez. Dijo que el gobierno de Gustavo Petro le ha servido a la clase política tradicional que vende su voto para aprobar artículos y proyectos del Ejecutivo a cambio de puestos y contratos. La entrevista completa la pueden ubicar en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez y por supuesto también en nuestra página de Facebook, en nuestra cuenta de TikTok.
Enrique Gómez, presidente de Salvación Nacional, ¿qué concepto le merecen las más de 100 reuniones que ha adelantado Benedetti con representantes a la Cámara? Bueno, para eso traen a Armando Benedetti, una de las figuras más corruptas de la política nacional, para negociar la agenda legislativa del gobierno de Petro en el Congreso y para ir sentando las bases de lo que va a ser la elección en 2026. Aquí no se da puntada sin dedal y hay que traer a un experto en burocracia y mermelada como Benedetti para anotar a muchos parlamentarios, incluso de partidos que no hacen parte de la coalición del gobierno, como el conservador, el liberal y la U. ¿Por qué se citan a sin el gobierno tener los ministros completos? Es parte del desorden, del caos que define esta administración y la falta de respeto con las otras ramas del poder público. No solo pasó en el caso del legislativo, como usted lo señala, sino lo que pasó en la reunión de los 3 horas tarde, hizo un largo e inútil discurso y se largó sin atender ninguna de las preocupaciones urgentes de los gobernadores en orden público. ¿Cómo ve el nombramiento de Pedro Sánchez como nuevo ministro de Defensa, un militar activo? Es un error gravísimo, una trampa en la cual, por ego y vanidad, este brigadier general recién aceptó el cargo para su propio beneficio y conquistar su propio orgullo, pero el daño que le hace internamente a las fuerzas militares y de policía y será gravísimo. Esto rompe la unión de las distintas ¿Cómo se ha visto desde Salvación Nacional el gobierno de Gustavo Petro? ¿Qué balance tiene? Pues negativo en todo sentido, negativo en la negativo a nivel económico. Las situaciones se han superado este año después de un catastrófico 2023. La caída del recaudo fiscal va a dejar a la nación completamente endeudada. Y como el mismo presidente lo resolvió en este Consejo de Ministros del 4 de febrero, no han cumplido. ¿Enrique Gómez va a ser candidato presidencial nuevamente? Por el momento estamos evaluando el panorama congestionadísimo de aspiraciones y estamos concentrados más bien en presentar una lista potente al Senado y muchas listas de Cámara que la respaldan. Es Enrique Gómez Martínez, presidente de Salvación Nacional. La entrevista completa en nuestro canal de YouTube de Al Día Noticias con John Didier Rodríguez. Bueno, con él también tuvimos oportunidad de hablar sobre cómo va la investigación del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado. De esta manera llegamos al final de Al Día Noticias. Giovanni Cruz en los servicios técnicos, nosotros somos Margareo Calvo, John Didier Rodríguez en Al Día Noticias. El Señor les bendiga rica y abundantemente. Les esperamos mañana a partir de las 12 del día en los 1490 del AM. Al Día Noticias con John Didier Rodríguez Marín. La información más importante del momento en Bogotá, Colombia y el mundo.